Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta vez para presentarles un grupo de la última serie de sonajas. Les quería mostrar de qué trata el trabajo y qué es para mí hacer una sonaja, ¿no? Primero vamos a empezar por esta. Esta es una sonaja con un cabo de madera. En general son maderas, ramas de hijas de la Pachamama, como todo lo que existe, ¿no? Yo les digo HDLS, hijas de la sincronicidad, porque son elementos que simplemente surgen en mi universo cuando estoy vibrando en hacer sonajas o tambores, las cosas fluyen y llegan. Entonces es importante como la cosmovisión andina y los pueblos nativos del norte coinciden, ¿no? Que las cosas están vivas y tienen conciencia y por lo tanto pueden retener energía. Entonces, en la magia o en el chamanismo lo que hacemos es constelar energía en los objetos, asignándoles cualidades y entregándoles el poder que el sacerdote o el chamán les infiere. Pero del mismo modo, en este universo neutro, cada cosa tiene su naturaleza y su característica. Entonces, parte del camino del hacedor o del artesano es conectarse con esos materiales y sincrónicamente, sin forzar nada, desde un estado de fluidez, lograr co-crear estos seres, ¿no? Que más allá de los elementos que lo componen y sus cualidades de retener energía y, como les decía, la capacidad de sostener conciencias y energías que el creador les pasa y después también les puede invocar, les insufla, ¿no? A través del aliento de vida. Entonces, suceden muchas cosas, muchos procesos, ¿no? Y es importante que el artesano esté sincronizados con esos procesos para no atribuirle al instrumento eh, emociones que uno no quisiera, como frustración, conflictos y cosas por el estilo. Y además, cada objeto o cada elemento tiene su propia historia, su energía. Entonces, cuando uno hace el trabajo en ceremonia, básicamente lo que está haciendo es abrir el espacio sagrado, conectarse con la sabiduría de, de los distintos seres que aportaron su, sus átomos, sus células, su conciencia para formarlo, ¿no? Entonces, más allá de la maestría que uno ejerce o el oficio para vincular las distintas piezas y que surja este ser, cuando uno se conecta en ceremonia, en un estado de gracia, de munay, decimos en cosmovisión andina, básicamente se produce una interrelación. Por eso uno dice que son objetos canalizados, porque, digamos, la sonaja está formada por diferentes elementos que al vincularse entre sí se vuelven uno, un ser, una conciencia. Entonces, que tiene un propósito, que tiene una funcionalidad, pero básicamente es una herramienta. Entonces, es una herramienta que, como cualquiera, trasciende la dualidad del bien y el mal, o el mundo conocido y no conocido, como decimos en cosmovisión andina, lo que es yoke y paña, ¿no? Entonces es interesante porque yo me acerqué a la sabiduría de las naciones indígenas del norte a través de la confección de instrumentos que fueron llegando de manera sincrónica y uno dice que los canaliza porque en ese estado de conciencia, desde tu rol sacerdotal, desde tu ser creativo, simplemente se van manifestando dentro de un universo
de creatividad e intuición. Entonces, se produce un objeto que va más allá del tiempo y del espacio, más allá inclusive de la propia cultura. Por eso me gusta decirles que son hijas de la integración, ¿no? Porque yo soy nacido en Buenos Aires, Argentina, he tenido la fortuna de conocer bastante en profundidad y en primera persona lo que es el campo, la zona rural de Buenos Aires desde muy niño. Me he criado y he tenido contacto con los animales de forma directa. He caminado la Pacha y he tenido grandes maestros gauchos, ¿no? Que son también unos seres bastante sabios y conectados con el medio, ¿no? Como es lo que ahora también estamos recuperando como sociedad, ¿no? Esa vuelta al dominio de lo natural, a esa conexión con la Pachamama, con el mundo sutil, pero bien anclado en la tierra. Entonces, desde ese lugar, cuando uno llega a ese punto donde toma conciencia que está manifestando todas esas experiencias con un propósito definido, desde un rol chamánico sacerdotal, aparecen cosas como estas, ¿no? Que básicamente es amor en forma de un instrumento, en este caso una sonaja. Entonces, por ejemplo, esta está conformada por cuero de novillo con pelo, el tiento que lo cose es de chivo pelado a la cal y un mango de madera HDLS, o sea, hija de la sincronicidad. No hubo ninguna actividad forzada, no se buscó desde el ego, simplemente se reunieron las cosas sincrónicamente. Entonces, esa energía es la que porta. Y después, cuando se termina, se le dan los 3 soplos de vida, ¿no? Y hay una palabra del quechua sagrado que es Richari, ¿no? Entonces, cuando está viva, con el espacio abierto, la soplas 3 veces, le das 3 alientos y decís Richari, Richari, Richari. Y le pasás el aliento de vida, ¿no? Y bueno, y básicamente, por ejemplo, en estos casos a mí también, integrando la cosmovisión andina, lo que hago es ponerle la mitad de granos de color claro, que tienen que ver con los apus y con el aspecto masculino, y la mitad de los granos color negro, que tienen que ver con la parte femenina y con la pacha. Entonces básicamente se mezclan dentro esos dos aspectos, integrando y trascendiendo la dualidad de lo masculino y lo femenino en un solo ser, dentro de lo que sería una representación fractal del universo, que sería la bolsa, ¿no? Donde están los granos. Y básicamente es un acto creativo que genera un placer muy agradable y sobre todo cuando la gente se conecta, ¿no? Y la usa como un instrumento de poder. Entonces les quería además compartir cómo suenan diferentes características, ¿no? Porque cada una tiene su propia voz, su propio sonido. Entonces, bueno, este es sin nombre, ¿no? Con pelo, como les decía, cuero de chivo y mango de madera. Este es uno. Este es similar, con otra forma. En este caso son tientos de potro y está forrado el mango con cuero de chivo, ¿no? Entonces tiene otro sonido, otro peso. Por ejemplo, este es otro. En este caso, cuero de potro, pelado a la cal, tiento de chivo, también granos blancos y negros, tiento de novillo y mango de madera, ¿no? Entonces, cada una es única, tiene su propia forma, tiene una pintura que hizo la pacha, ¿no? Entonces, lo que hace el artesano es
o una de sus principales funciones es saber cuándo detenerse, ¿no? Cuándo seguir y cuándo no. Y bueno, tiene otra energía, ¿no? Y se ve. Es un ser, es una sonaja. Es un instrumento sagrado. ¿Por qué sagrado? Sagrado desde la concepción que es poderoso. Poderoso quiere decir que tiene capacidad de hacer, ¿no? Desde ese lugar, no desde el sagrado dogmatismo, sino de la capacidad de generar algo en el mundo de la manifestación, en esta tercera dimensión, ¿no? Entonces, desde lo energético son herramientas muy sagradas, muy poderosas, porque se usan para limpiar, se usan para... El sonido es totalmente diferente. Hacer viajes chamánicos para ir a los mundos sutiles. Por ejemplo, acá hay otra versión que es similar, pero es distinta, ¿no? Es otro mango de madera, también cuero de potro pelado a la cal, tiento de potro en este caso, mango forrado en cuero de potro, y esto es hilo encerado con forma de lazo y unos canutillos para que la persona que resuene con ella pueda agregarle plumas o cualquier elemento que considere importante, ¿no? Y también siempre la dualidad, el yoke, el paña, también Yananti Masinti integrado, ¿no? A través del movimiento. Y acá por último, la quinta que les voy a mostrar, similar, ¿no? Pero diferente también. Todas son piezas únicas. En este caso, por ejemplo, tiene un nudo hecho a propósito para que aquellos que quieran puedan ponerle un hilo o una argolla metálica para colgar una pluma. Eso es simplemente uno va fluyendo y las cosas van sucediendo, ¿no? Y esto es lo mismo, cuero de novillo con pelo, tientos de chivo y el forro es de piel de cabra, ¿no? Entonces son la energía de la cabra, de la vaca, y todo eso va sumando, ¿no? Y cuando uno los va haciendo, a veces aparece, ¿no?, la información. Es interesante comprender también que cada especie porta en sus células la historia de la evolución de toda la especie en su tránsito en el planeta. Así como los humanos portamos la información de todos nuestros ancestros en nuestras células, cada ser que existe, cada animal, porta en sus células el registro de su historia, ¿no? Entonces, al principio me ocurría que yo estaba en conflicto, ¿no? Decía, no, pero es un animal, estoy trabajando con algo muerto. Y eso era una mirada muy desde la dualidad, ¿no? Cuando uno logra entender o aceptar la muerte como un tránsito más, como parte de la vida, por eso lo importante de la sincronía, no ir desesperadamente a buscar, no sé, cueros para crear algo, ¿no? Dejar que las cosas lleguen. Estamos en un momento de la humanidad donde por buscar las cosas desde un ego desorbitado, a veces hemos perdido esa capacidad de percibir, ¿no? De dejar que la sincronicidad se manifieste. Y eso no quiere decir que no hay que ir por las cosas, sino de sostener esa frecuencia de fluidez, ¿no? Estar atento a las señales, ver cómo suceden las cosas. Entonces cuando llegan los materiales se los lavan, se los ahuman, se los honra. Se honra y se agradece la historia de esa especie, de ese individuo, de cómo llegó, de cómo fue transportado, ¿no? De dónde habitó. Y eso se vuelve parte de uno también, ¿no? Entonces se limpian de los registros densos, se los lava con la capacidad de limpieza que tiene el agua, que nosotros decimos Yakumama, y a partir de ahí es como si fuese un bautizo también, ¿no? Como se hacía antiguamente cuando volvían
por ejemplo, los hombres de la guerra, ¿no? Que simbólicamente se lavaban o pasaban a través de los pórticos, de los portales, ¿no? Como dejando los pecados atrás. ¿Y qué eran los pecados? Desde el punto de vista dogmático es algo que está en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Y eso te lo decían los sacerdotes. Y en esta nueva era se trata de que cada uno encarne el sacerdote, que reconecte directamente, religue con su sabiduría, con su conocimiento, con la fuente, sin necesidad indispensable de religión, sino de religar uno. Esa es la nueva era de Acuario, ¿no? Lo que estamos sosteniendo todos. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué es mejor? ¿No? Y en general nos aparecen ideas que son aprendidas, que son culturales. Entonces, aquí ahora me parece que la mejor oportunidad que tenemos es integrar todo lo que es, todo lo que existe. Y desde ese lugar, fluir siendo coherente, expresando lo que uno es ahora. Entonces, capaz dentro de 500 años miran y dicen, qué bárbaros que eran, ¿no? Los del siglo XX. Y nosotros caemos en el mismo error de juzgar sin conocer, por no estar ahí, cómo fueron, no sé, en el siglo XIX, XVIII, XIV, ¿no? Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Qué hacemos? Fluir, seguir ese estado de munay, ese estado de gracia, ¿no? Disfrutar de lo que uno hace, poner su mejor buena intención y desapegarse del resultado. Y así aparecen estas cosas. Entonces, ¿es importante? Para mí sí, tal vez para otros no. Pero tampoco es importante que sea importante para todos. Porque es mi creencia. Entonces, ¿qué sucede cuando uno sostiene una creencia de integración y usa como la sincronicidad como una vara, como un termómetro? Por lo menos no aporta al conflicto, no aporta al caos, sino que toma lo que hay en sincronía y crea desde el corazón. Porque cuando uno crea con las manos, crea desde el corazón. ¿Y al servicio de qué? Del disfrute personal y de aquellas personas que resuenen que tengan un instrumento sagrado, porque es generado a conciencia. Entonces, esa es un poco la historia de las sonajas y mi sentir, mi aña, mi verdad personal acerca de el desde dónde creo, lo que creo, o lo que se crea o se manifiesta a través mío. Y eso es lo lindo de la magia, cuando uno logra que se manifieste en sincronía, fluyendo en la realidad. Bueno, les quería compartir eso, muchas gracias, bendiciones para todos y sigan siendo sincrónicos. Un gran abrazo.